a los periodistas de América fundamentalmente. Alguien les dio una orden. Sí, totalmente. Cambió. Esto se nos va de las manos y no era nuestra intención hoy hacer esto. Y además, es mentira que quieren voltear al gobierno hoy. Lo quieren voltear cuando termine la pandemia, que el desgaste de la pandemia se lo coma el gobierno. Sí, sí. Entonces no era el plan ese. El plan era generarle un desgaste terrible, que la verdad que no sabemos cuál es el resultado de todo esto. Porque yo lo que no quiero es que esto termine con una pérdida de autoridad de Alberto y de Axel. Y eso todavía no lo sé cómo termina. Claro. Porque yo quiero ver qué pasa ahora cuando terminen de hablar, porque quiero ver qué pasa si hay sumariados o no hay sumariados, quién se va a ir. Bueno, una de las cosas que entiendo no iba a negociar el gobierno provincial, que no iba a negociar Kicillof, era el tema de las sanciones. Muypolitizado.com. O sea, que no va a decir, listo, se quedó todo acá, que se va a evaluar eso, que no lo van a dejar... En ningún momento va a decir que no va a haber sumarios. Claro. No, y bueno, eso ya sería responder a la extorsión totalmente. Claro. ¿No? Claro. Yo creo que los que fueron olivos deberían ser todos exonerados y denunciados penalmente. Sí. Ayer lo decían a Peñafort. Ahí hay un reclamo fuerte también al procurador bonaerense, a Julio Contegrán, que es un hombre de María Eugenia Vidal, que sigue ahí en el cargo y que no, por ahora no movió un pelo frente a todo esto. Y él puede iniciar una investigación judicial. Bueno, y el que apareció ayer ya con un protagonismo que no venía teniendo, que sabíamos que estaba en bambalinas, pero que ayer jugó y hoy también, es Marcos Peña, que arma ese tuit que comparten todos. Sí. Y ahí demuestra que la ala dura de Cambiemos volvió a mandar, ahora ya sin ningún disimulo, que dentro de la ala dura, el agente de propaganda, el jefe de propaganda, volvió a ser Marcos Peña, que les escribió el tuit que vergonzosamente todos ponen sin cambiar una coma. Hoy los intendentes lo ponen. ¿Estaba trabajando con Larreta? Bueno, vos sabés que yo se lo pregunté directamente a Larreta y me dijo que no. O sea, que discutido ese día. Pero está trabajando en el armado de una mesa nacional que contenga a todo lo que es Juntos por el Cambio bajo el mismo paraguas. Eso, digamos, no significa que esté trabajando directamente con Larreta. Creo que si él tiene éxito, el que se va a ver beneficiado es Horacio Rodríguez Larreta y que los dos lo saben. Claro. Bueno, y ahora va a estar si esto se judicializa, Roberto, también, ¿no? O sea, está la reacción de la policía y está la reacción de Larreta. Claro. Si judicializa la decisión vinculada a la coparticipación. Claro. Mirá qué importante es la reforma judicial, ¿no? Y, porque, claro, con esta corte, además. Con esta corte, totalmente claro. pervertida. No, bueno. Y bueno, y después habrá que ver, nosotros ya publicamos una nota, si quieren entrar al Destape Web, las caras que armaron esto, cuáles son los principales, los cabecillas que armaron todo esto. Siempre vos sabés que hemos tenido problemas con los tipos que fueron sacados de la fuerza, ¿no? Que mantienen poder. Y bueno, y también no se puede olvidar que lo haces en un terreno destruido, digo, o sea, si Macri había dejado una pobreza del 42%, pero no por un pico, por algo que pasó, por una crisis como puede ser el Rodrigazo, el 2001, el 94, construyó ese 42% de pobreza en 4 años. Era un proyecto económico. Si se quedaba 8, llegaba al 60. Es muy distinto. Yo no sé cómo explicarlo. Una cosa es un accidente, se te dispara el dólar, una crisis, pasó algo, subió la tasa de interés internacional. Y otra cosa es cuando vos vas construyendo una transferencia de ingresos y le vacías los bolsillos estructuralmente a una población. Eso genera un empobrecimiento estructural que después es muy difícil de correr, de cambiar. Si vos a eso le sumás el desastre generado por la pandemia, la cantidad de gente que pierde ingresos, entonces estamos hablando de una miseria generalizada que no excluye a la policía, sino por el contrario, la incluye, porque las Fuerzas Armadas y de Seguridad, en tanto suboficiales, siempre fueron un lugar de resguardo para las clases populares que buscan esos laburos, antes con más tradición, con más vocación, ahora con más desesperación, diría yo,
y que sufren realmente una pobreza terrible. Muchos hijos de los que estaban ayer ahí están comiendo en comedores. Sí. Sí. Entonces fue utilizada esa desesperación. Y al fin y al cabo, tampoco olvidemos que entre esos 90.000 tipos puede haber un montón de trabajadores honestos, pero también hay, y no pocos, también un montón de tipos que viven del negocio ilegal. Claro, que cayó durante la pandemia, que ese es otro de los ejes de todo esto que se dice poco. O sea, sí, pero me refiero a los jefes mafiosos. Sí. Que son capaces de cualquier cosa y que también son los tipos que torturan a nuestros pibes. Claro. ¿No? Y que se los llevan y que les cargan delitos encima y que hacen cualquier barbaridad. Entonces están las dos cosas, una cantidad de pobres desesperados y unos mafiosos pesados que son capaces de cualquier cosa. Bueno, la verdad es que yo sé que es un tema que está en agenda del gobierno desde hace un tiempo, que quedó al costado por la pandemia, pero creo que para hacer una reforma de fondo de la bonaerense, que es la Fuerza Armada con más personal del país y la que tiene un peor dossier, si se quiere, ¿no? Un peor archivo de comportamiento a lo largo desde el 83 para acá. Yo creo que la despenalización de la venta de drogas es un paso imprescindible para desarmar ese nudo gordiano de la democracia argentina. Digo, ya sé que hay pocos temas en agenda y entonces traigo uno más, digamos, porque si no nos aburrimos. Podemos tratar el mismo día que el aborto, si querés también. También, ¿por qué no? Pintamos el Congreso de verde. No, pero en serio, creo que hay una parte que tiene que ver con el empoderamiento del lado malo de las policías, que significa la guerra contra el narco tal y como está planteada históricamente a partir de la directiva de Nixon en Estados Unidos, y acá durante los 4 años de gestión Bullrich-Ritondo se exacerbó, que tiene que ver con el narcotráfico clandestino, digamos, que eso empodera el peor lado de las policías, no solo en la provincia de Buenos Aires, y que para ir a una reforma a fondo sería interesante pensarlo también desde ese lado. Les doy un dato de la pandemia. Ayer hablé con un funcionario muy alto y muy pesimista habitualmente, ¿no? Que siempre que le preguntás cómo sigue, te dice peor. Llegó la meseta, no. Llegó la meseta, no. Y ayer le pregunto, ¿llegó la meseta? Y me manda unos gráficos y me dice, te lo voy a explicar. Me dice, estos son los llamados al 148 en el AMBA. La gente que tiene síntomas y llama porque tiene síntomas, y entonces primero habla con los médicos, qué sé yo, y después deciden si le hacen el hisopado. Eso tiene una curva que no solo te da cómo da la situación hasta el momento, sino que te muestra futuro, anticipa, ¿sí? Según la cantidad de llamados son los casos que vienen. Bueno, eso se amesetó en el AMBA. Cuando vos tomás el total de la provincia de Buenos Aires, está más o menos quieto hace 2 semanas, o subiendo levemente, pero ahí la composición es de un fuerte crecimiento en las zonas suburbanas, en las afueras, ¿sí? Y de una leve caída en lo que es el conurbano. Y ya lleva 3 semanas. Y bueno, me dice que los llamados de la última semana dan como que los contagios de las próximas van a ser levemente menores, y así se estaría cumpliendo un mes de más o menos de meseta en el conurbano bonaerense, para ser más precisos. Claro. ¿Ok? Sí. Lo que pasa es que, bueno, te está creciendo en la provincia, te está creciendo muy fuerte en Santa Fe, que ayer ya superó los 1000. Sí. En Córdoba, en Entre Ríos, en todo hay como un segundo AMBA ahí, no tan grande, no tan potente, pero ahora sí en el conurbano, ya te digo, este joven pesimista, pero muy riguroso y muy profesional, esta vez no fue pesimista y me dijo, bueno, ahora sí hay un indicador muy fuerte que hasta ahora nos vino dando resultado para darnos noticias negativas, y que ahora sí nos muestra un amesetamiento que ya lleva semanas.